La palabra dice en el Salmo 95, vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinemos y arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. ¿Qué les parece? El que quiera y el que pueda comenzar esta reunión poniéndonos de rodillas, dándole la gloria a Dios y dándole acción de gracias y alabanza. Señor, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres poderoso. Tú eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores. Venimos hoy a adorar tu nombre, a exaltarte a ti, porque solo tú mereces toda la gloria, solo tú mereces toda la honra. No hay otro nombre como el tuyo, no hay otro nombre igual. Nadie se compara a ti, Jesús. Tan hermoso, tan maravilloso, te exaltamos a ti, Jesús, solo a ti, oh Rey. Venimos por ti, todo esto se trata de ti. Venimos a tu casa como familia a adorarte, a cantarte, a gozarnos, a sustentar tu corazón, a alegrarte a ti, porque esto es para ti, esto es por ti, porque se trata de ti, Jesús, se trata de ti, Jesús. Se trata de ti, Jesús. Recibe esta ofrenda de aplausos, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, honra, honor, majestad. Todo el poder es tuyo. Solo tú, Jesús, reinas en este lugar. Solo tú, Jesús. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Y vamos a adorarte y vamos a cantarte con lo mejor que tenemos, con lo mejor de nuestras vidas. Una ofrenda de adoración, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de amor, Jesús. Gracias, Dios, por todo el amor que viniste a dar, por todos tus hechos y por lo que harás. Mi corazón no tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar, no tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambias el lugar y cómo darte gracias, Dios, por tu vida dar
y la cruz llevar. Tu amor derramar y mi alma salvar, mi corazón da gracias. No tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambiaste el lugar, no tienes que venir, pero siempre lo haces, mostrando tu esplendor. Cambiaste lugar, entraste en todo mi ser, mi vergüenza venció, mi pasado no es más, tu gracia me llenó. No tenías que venir, pero aquí estás. Entraste en todo mi ser, mi vergüenza venció, mi pasado no es más, tu gracia me llenó. No tenías que venir, pero aquí estás. No tienes que venir. Sobre las aguas, Espíritu, muévete aquí. Ven, reposa en nosotros, como el Espíritu se mueve sobre las aguas. Espíritu, muévete aquí. Ven, reposa en nosotros y ven ya. Espíritu, mi alma te anhela cuando llenas el lugar. Aquí tú te estás moviendo, aquí tú me estás llenando. Ven ya, Espíritu, mi alma te anhela cuando llenas el lugar. Aquí tú te estás moviendo, aquí tú me estás llenando. Sobre las aguas, Espíritu, muévete aquí. Ven, reposa en nosotros, como el Espíritu se mueve sobre las aguas. Espíritu, muévete aquí. Ven, reposa en nosotros, y fuego y viento, ven y hazlo otra vez. Abre las puertas de los cielos aquí. Ven, reposa en nosotros. Fuego y viento, ven y hazlo otra vez. Abre las puertas de los cielos aquí. Ven, reposa en nosotros. Y ven ya, Espíritu, mi alma te anhela cuando llenas el lugar. Aquí tú te estás moviendo, aquí tú me estás llenando. Ven ya, Espíritu, mi alma te anhela cuando llenas el lugar. Aquí tú te estás moviendo, aquí tú me estás llenando.
ti, te anhelo a ti, Santo Espíritu, ven, reposa. Te quiero a ti, Santo Espíritu, ven, reposa. Te quiero a ti, te anhelo a ti, Santo Espíritu, ven, reposa. Te anhelo a ti, Santo Espíritu, ven, reposa. Te quiero a ti, te anhelo a ti. Y Santo Espíritu, ven, reposa. Te quiero a ti, te anhelo a ti. Y ven ya, Espíritu, mi alma te anhela. Cuando llenas el lugar, aquí tú te estás moviendo, aquí tú me estás llenando. Ven ya, Espíritu, mi alma te anhela. Cuando llenas el lugar, Aquí tú te estás moviendo, aquí tú Santo me estás Espíritu, llenando. y Santo Espíritu, ven, reposa. Te quiero a ti, te anhelo a ti. Y Santo Espíritu, ven, reposa. Te quiero a ti, y te anhelo a ti. Ven, reposa aquí. Santo Espíritu, Ven, reposa. Te quiero a ti, te anhelo a ti. Si más te busco, más te encuentro, más te encuentro, más te amo, cuanto más te busco, más te encuentro. Si más te encuentro, más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu mano beber, reposar en ti, sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz tan deseable. Quiero sentarme a tus pies y de tu mano beber, reposar en ti, sentir tus latidos. Profundo es tu amor, no lo puedo entender. Profundo en tu paz tan deseable.
reposar en ti, sentir tus latidos. Profundo es tu amor, no lo puedo entender. Me fundo en tu paz, tan oración es poderosa, es efectiva, es de bendición y además Dios escucha las oraciones de los hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios escucha las oraciones de sus hijos? A ver, entonces, mira, la oración es un asunto, vamos a entrar ya en la palabra. La oración es algo que tiene que ver más con una relación con tu Padre, con una relación con Dios, más que una actividad o una acción. Más que algo que podamos agendar como una actividad que tenemos que hacer, yo creo que tiene que ser algo que nace de nuestro corazón y es parte de nuestra relación con Dios, como respirar, ¿verdad? Como el querer tomar un poco de agua cuando tienes sed. Y aprovecho de tomarla, ¿verdad? Pero es un deseo que surge en nuestro corazón y que fortalece nuestra relación con Dios, porque ahí tenemos respuesta, tenemos reposo para nuestra alma, hay bendición, hay vida, hay fortaleza, encontramos propósito, nos movemos en la voluntad de Dios cada vez que tenemos esa relación con Él y somos transformados en su presencia. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que somos transformados en la presencia de Dios cuando estamos, como cantábamos ahorita, cuando estamos a sus pies, cuando estamos de rodillas delante de Él, así como iniciamos la reunión el día de hoy? Me decía Jessy en la mañana, ¿por qué no hemos empezado como siempre iniciamos aquí de rodillas? Y le dije, no sé, no es que ya no me acordara, sino pues cambió la dinámica de la reunión. Y cambió mucho el formato y todo por cuestión del tiempo en línea y lo que sea, pero tienes toda la razón. Le digo, aquí siempre iniciamos de rodillas, dándole gracias a Dios, honrando su nombre, dándole
ese lugar que le pertenece al Espíritu Santo y a Dios en nuestras vidas. Y lo mejor es empezar de rodillas delante de Él, rendidos delante de Él. Amén. Y es algo que nos ha distinguido, pero no por una costumbre o por una acción, sino porque queremos esa relación de humildad delante de Dios y venir con ese espíritu rendido delante de Él, a sus pies. Amén. Esa es la mejor posición que podemos tener, rendidos a sus pies. Escoger la mejor parte, como lo hizo María, la hermana de Marta, ¿se acuerdan? Entonces, y me llegó la palabra que he estado leyendo en esta semana y en estos días, a ver cómo te decía que el Espíritu Santo te transforma cuando tienes esa relación con Él, y transforma tu vida desde tu interior. Y un pasaje que vamos a leer al ratito, que vamos a comentar al ratito, que habla de Pedro, el apóstol Pedro, y cómo Pedro fue transformado de ser una persona impulsiva, de ser una persona con un temperamento muy fuerte, con un carácter dominante, y pues como lo hemos estudiado en muchas ocasiones, cómo Dios lo transformó. Y él siguió siendo Pedro en su esencia, siguió teniendo un temperamento fuerte, ¿verdad? Pero transformado por el Espíritu Santo, fue un Pedro poderoso. Pasó de ser un Pedro temeroso y que no le interesaban algunas cosas, sino era solamente impulsivo, pero todo ese carácter lo llevó incluso a negar a Jesús. Y él pasó un momento muy oscuro en su vida, muy triste en su vida, y Jesús, después de resucitar, tiene que restaurar la vida de Pedro. Con mucho amor y misericordia rodeó la vida de Pedro y le dijo: yo tengo un propósito mayor para ti. Y tú me pudiste haber negado 3 veces, pero yo 3 veces el día de hoy te digo: estás perdonado y te amo. Y cambió algo en la vida de Pedro de una manera tan increíble, que ahorita vamos a ver cuál fue la influencia que tuvo el Espíritu Santo sobre la vida de este hombre, que lo llevó a ser uno de los apóstoles más poderosos en palabra y en hechos en la Escritura. ¿Por qué? Porque a Dios no le asusta el que tú y yo podamos cometer errores, el que podamos caer en pecado o caer en situaciones en donde a lo mejor estamos ofendiendo su nombre o estamos defraudándolo, como Pedro lo hizo. Pedro sentía que había defraudado a su amigo, a su maestro, a Jesús. Y por eso Jesús lo restaura de esa manera, porque dice: la misericordia de Dios es más grande y mi amor por ti es más grande que el error que puedas haber cometido. Y él estaba arrepentido. Él quería tener un corazón transformado y tuvo un corazón transformado por el mismo Jesús en ese momento. Entonces, en la relación que tuvo con Jesús, a pesar de esas dificultades, Pedro halló perdón, halló gracia y halló ese derramamiento del Espíritu Santo sobre su propia vida, que lo llevó a dar un giro completamente radical en su vida. Pasó de tener temor a tener la autoridad del poder de Dios sobre su vida. Y eso es increíble, porque el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Ahí despacito voltea con el que está a tu lado y dile: el Espíritu Santo transforma tu vida. Aunque se oigan medio opacos así con el cubrebocas, no importa. El Espíritu Santo hace que transformes tu tristeza en gozo. Te ayuda a que se quite todo temor y que camines con coraje, con valor, con poder de Dios, así como Pedro. Hace que cambie tu lamento en baile, que cambie tu llanto en alegría, que cambie lo que está muerto a vida, que haya vida en abundancia en tu vida. Por eso, yo no sé cuántos saben, pero hoy es conocido como el Domingo de Pentecostés. ¿Cuántos sabían eso? A ver, levanten su mano. No, hombre, como 4. Bien, mira, Patricio sí sabía. Pues bueno, hoy es un día muy especial por eso. Es una fiesta para celebrar el derramamiento del Espíritu Santo sobre los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí?
¿verdad? Ahí sí más. Levanten la mano fuerte y di: yo soy hijo. Y por eso estoy interesado en que el Espíritu Santo me llene cada día, que derrame su poder sobre mí. Entonces, así caminamos llenos de bendiciones, llenos de dones, llenos del poder de Dios para salvación, ¿verdad? Llenos de todo eso que transforma nuestro ser, que transforma nuestra vida, así como lo fueron los primeros discípulos, como lo fueron Pedro y los apóstoles y Juan y Santiago, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo junto con todos los que estaban en aquel aposento alto que dice la Escritura. Y mira, a través de la oración, como decíamos, a través de esa relación con Dios, somos llenos de su Espíritu y somos transformados en ese lugar de rendición, en ese lugar de bendición, en ese lugar de comunión con Dios. Mira, la oración es algo que tiene una influencia sobre nuestras vidas muy poderosa. Y por eso vamos a estar mencionando a Pedro, porque la influencia que tuvo Pedro con la venida del Espíritu Santo a su vida fue radical, fue tremenda, y fue como que la primera evidencia entre los apóstoles. La primera evidencia que se dio fue la de Pedro, o el primer ejemplo que tenemos muy palpable fue el de Pedro. Entonces, en Hechos 2, y vayan buscando Hechos 2, ahorita vamos a leer una porción de Hechos 2. Pero en este capítulo de Hechos encontramos desde el inicio del libro de Hechos, este libro fue escrito por Lucas. Él dice que los evangelios obviamente hablan de toda la historia de Jesús y de todo lo que Jesús hizo y enseñó a través del Espíritu Santo. Y el libro de Hechos de alguna manera ya es un registro de los primeros cristianos o de los primeros apóstoles, discípulos de Jesús, que empezaron a caminar bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y en Hechos 2 habla, ¿verdad?, de cómo fueron llenos del Espíritu Santo y cómo se dio un contraste tremendo, porque dice que empezaron a caminar en unidad, que tenían en común todas las cosas, que repartían cosas entre ellos. O sea, hubo una unidad muy poderosa en los primeros discípulos, y a la vez hubo un contraste tremendo, porque también muestra cómo inevitablemente tenían desacuerdos, porque eran seres humanos. Y durante el libro de los Hechos tú puedes ver cómo hubieron pleitos ahí de repente entre Pedro, entre Pablo. Tenían dos personalidades tan fuertes, ¿verdad?, tan radicales, pero a la vez el Espíritu Santo los llevó a tener sabiduría, a tener gracia, a poder superar todas esas diferencias y a saber que el amor está por encima del desacuerdo. Amén. Entonces, si quedaron esos ejemplos muy plasmados para nosotros, pues podemos entender que podemos caminar en unidad aunque seamos diferentes. Buenas tardes. Yo camino de la mano con mi esposa, por ejemplo, somos un matrimonio y estamos unidos hasta que la muerte nos separe, dicen por ahí, ¿verdad? ¿No? Fue chiste, pero no lo captaron. Pero ella y yo somos muy diferentes, tenemos un temperamento muy diferente. Estamos en unidad, vivimos en comunión, sí, pero cuando hay desacuerdos, la palabra y el Espíritu Santo nos ha ayudado a que es más importante nuestra relación, nuestro amor, que cualquier cosa en la que no podamos estar de acuerdo. Y lo mismo sucede con la familia espiritual. Tú a veces dices, ay, es que este hermanito que es muy así, que es muy asado, ¿verdad?, que no entiende, y hasta le buscas versículos para exhortarlo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, así como eran los primeros creyentes, que aprendieron a vivir en unidad, pero aprendieron también a entender que cada uno de nosotros, en esa unidad en el Espíritu, podemos ser diferentes. Unos más prendidos que otros, unos más tranquilos que otros, unos más gozosos que otros en la expresión de su adoración, y otros más reservados. Pero no por eso lo vamos a señalar, sino vamos a aprender a amarnos unos a otros con todo y las cosas que somos a lo mejor diferentes. Entonces esa iglesia
aprendió o entendió el deseo de Dios para que pudieran superar estas situaciones y caminar en la unidad, en el Espíritu, y someterse unos a otros y bendecirse unos a otros y exhortarse en amor unos a otros, pero caminar en unidad con el Espíritu Santo como su guía. Entonces, una de las características más fuertes que tuvo esta iglesia llamada primitiva, ¿verdad? Esa primera iglesia, era el poder de Dios en sus vidas. Era el poder manifiesto de Dios, porque ellos ayunaban y ellos oraban fervientemente y ellos ponían las manos sobre los enfermos y estos sanaban, y ellos creían en ese poder de Dios porque vieron a Jesús hacer muchos milagros y prodigios. Y Jesús les dijo: ustedes van a hacer cosas mayores por cuanto yo estoy en el Padre y por cuanto mi autoridad aún es mayor sobre ustedes. Entonces, ¿te imaginas cómo podemos ver en este libro de Hechos a gente común, a gente ordinaria, haciendo cosas extraordinarias, haciendo cosas sobrenaturales de parte de Dios, logrando hacer maravillas que la gente se sorprendía cuando decían: pero si esta es gente común y corriente, ¿qué tienen de extraordinario? Lo que tenían de extraordinario era el poder de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas, que los impulsaba a ir más allá de lo que nuestra mente podía entender. Entonces, te digo una noticia: el libro de los Hechos se sigue escribiendo el día de hoy, a través de tu vida y de la mía. Que tú puedes decir: pues es que yo no soy nada especial, yo no tengo estudios teológicos, yo no tengo eso, no tengo nada. Tienes el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, y eso es más que suficiente. Dilo: es más que suficiente. El Espíritu Santo en mi vida es más que suficiente. Es poder de Dios para salvación, dice la Escritura. Entonces, a través de tu vida, familia, suceden cosas extraordinarias. A través de tu vida vas a ver milagros poderosos. A través de tu vida vas a ver gente, lo hemos visto gente sanar, gente transformada de muerte a vida. Hemos visto matrimonios restaurados, hemos visto personas que han salido de drogas, que han salido de adicciones, que han salido de temor para vivir una vida poderosa en Cristo Jesús. Y eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Podemos utilizar nuestras fuerzas humanas para muchas cosas, pero si el Espíritu Santo no trabaja en el interior de cada uno de nosotros, sus hijos, esa transformación no es posible, no es completa. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, familia, nos llena de poder. Y tú puedes ver en el desarrollo del libro de los Hechos cómo ellos empiezan a compartir de Jesús y a hablar de Jesús, y cómo nació Jesús, y cómo fue el ministerio de Jesús, y cómo murió Jesús, y cómo el Señor lo levantó de los muertos, y cómo subió delante de ellos a la presencia de Dios y tomó un lugar de autoridad. Un lugar, dice la Biblia, ¿verdad?, que todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y sobre la autoridad de Jesús no hay nadie más. Y dice que desde ese lugar de autoridad Él derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre sus hijos, sobre ti y sobre mí. Entonces, cuando entiendes esto que es tan fuerte y tan poderoso, entiendes cómo esos discípulos que caminaban con Jesús eran imperfectos y la regaban, y de repente creían y de repente no creían, y de repente dudaban y de repente lo negaban, y de repente decían: ¿y de dónde vamos a sacar pan para la gente? ¿No? Y Jesús una y otra vez, pero cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, tenían errores, sí, tenían arranques, sí, tenían problemas, sí, tropezaban, sí, pero se levantaban con poder y autoridad, sabiendo el Espíritu que estaba dentro de ellos. Familia, Jesús ha derramado el Espíritu Santo prometido sobre sus hijos, que da testimonio y llena de poder la vida de cada uno de aquellos que ha creído en Él. Entonces, el día de hoy se celebra el Pentecostés, se celebra ese día, y el Pentecostés era una fiesta
que tenía el pueblo de Israel. Ellos celebraban algunas fiestas, las más famosas eran la fiesta de la Pascua en primavera, 50 días después el Pentecostés, por eso de ahí viene el Pentecostés, ¿verdad? También era conocida como la fiesta de las primicias. Y la otra era la de los tabernáculos, que ya era por ahí de otoño. Y en el libro de Levítico se detallan las formas de cada festividad del pueblo de Dios. Pero mira, el Pentecostés es muy particular porque es conocido como la fiesta de las primicias. Y justo cuando el Espíritu Santo es derramado en aquel lugar, en el aposento alto, y que dice la Escritura que todos fueron llenos y que hubo un viento recio y que hubieron lenguas repartidas como de fuego y que hubo una cosa tan poderosa donde todos fueron testigos, en ese lugar se dieron los primeros frutos de una vasta cosecha que sigue siendo poderosa el día de hoy, de muchas almas que se convirtieron al Señor. Ahí fue, después del derramamiento del Espíritu Santo empezó una gran cosecha. Ahí fue la primicia. Por eso qué maravilloso que la fiesta de Pentecostés, que significaba una fiesta de primicias, es una fiesta de las primeras almas convertidas a Jesús hasta el día de hoy. Esa cosecha de almas sigue hasta el día de hoy. Hoy es día de salvación. Hoy qué poco poderoso se oye ese amén. ¿Cuántos creen que hoy es día de salvación? A los que nos escuchan o nos van a escuchar ahí a través de la transmisión, hoy es día de salvación. Hay una oportunidad todavía el día de hoy para todo aquel que voltea su mirada a Jesús y dice: yo creo en ti, yo quiero ser salvo, yo quiero recibir tus promesas, yo quiero abrazarme a tu salvación. Hay oportunidad para todo aquel que cree, y en el Pentecostés fue la primicia de esa salvación, los primeros frutos de esa gran cosecha. Y mira, quiero leerte ahí en Hechos 2, porque ya te lo leí mucho, ya te lo comenté mucho, pero déjame leer esta parte. Dice Hechos 2: en el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Déjame hacer una pausa aquí. Dice: todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dice? Dice: los creyentes que habían cursado el instituto y ya iban en el tercer semestre fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Eso dice? Los discípulos que caminaron con Jesús durante 3 años, aunque lo hubieran negado, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dice eso? No, dice todos fueron llenos, todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, todos. Y dice: en esa ocasión, y esto es bien fuerte, dice: habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, pronto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos, como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho.
Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo, ¿verdad? Pero no estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y así como, fíjate la diferencia tan tremenda, pero dice que un viento recio sopló y que no era viento, era como un viento, era el Espíritu Santo irrumpiendo en ese lugar, un poder que no podían ver con los ojos físicos, pero podían sentirlo en sus propias vidas, y ellos lo comparaban con un viento fuerte. ¿Has caminado en un viento recio, adverso, fuerte que te sacude? Así sintieron ellos. Y mira que en Juan 20:22 dice que Jesús, estando con los discípulos, dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. En Juan 20:22 dice que sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Pero esta ocasión fue el Espíritu Santo el que irrumpió en el lugar. Jesús sopló el Espíritu Santo para darles vida, la vida del reino. El Espíritu Santo sopló sobre ellos para darles poder. Amén. Fue un soplo diferente. Cada uno tiene su personalidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopló en esta ocasión para que ellos recibieran poder de Dios, poder del reino, esa chispa que necesitaban para tener coraje, para tener valor, para no tener temor aún a la misma muerte. Y dice que hubo lenguas repartidas como de fuego, no que se llenó de fuego el lugar, que hubo lenguas repartidas como de fuego en ese lugar. Y yo creo que nos recuerda lo que hablaba Juan el Bautista cuando empezó a hablar de Jesús y dijo: yo vengo, ¿verdad?, abriendo el camino, vengo hablando arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Entonces es una manifestación tremenda y poderosa de la venida del Espíritu Santo sobre las vidas, lo que se dio en ese lugar. Y por eso dice que había gente de tantas otras naciones cercanas ahí, judíos que venían de otros lugares, que los oyeron y dijeron: oye, están hablando, si aquí no hay escuela de idiomas, ¿cómo lo hicieron? Hablando en su propia lengua. Era un nuevo comienzo, era una nueva vida, una vida nueva. El poder de Dios manifestado en ese lugar, la promesa de Jesús cumpliéndose al pie de la letra. En Juan 14:26, si gusta leer para que lean esa promesa, por favor. Juan 14:26. Fíjate lo que les dice Jesús en Juan 14:26. Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Esa promesa se estaba cumpliendo ahí en Pentecostés, en Hechos 2. Jesús le dijo: yo me voy, pero el Espíritu Santo, mi ayudador, ¿verdad? Un abogado defensor es alguien que te ayuda, que está en tu defensa, que intercede por ti. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Se acuerdan que en Babel hubo una confusión con las lenguas? Ahí fue Dios que intervino y mandó lenguas diferentes para confundir a los hombres que estaban queriendo ir en contra de Dios. Pero en esta ocasión las lenguas repartidas en ese lugar lo que provocaron fue una unidad en el Espíritu. Fue una unidad en los hijos de Dios, porque aunque hablaban otras lenguas, a través del Espíritu ellos entendían lo que había ahí. Entonces no te asustes, ¿verdad? Porque el que habla en lenguas se está edificando a sí mismo, dice la palabra. Eres edificado a través del Espíritu. Y eso transforma tu vida, así como transformó la de Pedro. Y decía que iba a usar el ejemplo de Pedro, porque y ahí no lo vamos a leer, solo lo voy a mencionar. Pero ese Pedro temeroso, ese Pedro que cometía errores, que era impulsivo y cometía errores, después de ser lleno del Espíritu Santo,
Él toma la iniciativa y cuando sale de ese lugar, cuando la gente dijo, ¿qué pasó aquí? Que yo sentí un viento, yo sentí como fuego, yo hablé en otras lenguas, ¿qué pasó? Y toda la gente estaba confundida y les empiezan a decir, es que están bolos, están borrachos, ¿verdad? Y Pedro se planta en ese lugar y empieza a dar su primer discurso en ese tiempo. Y tú puedes ver, ya luego velo en casa, porque el discurso de Pedro vale mucho la pena leerlo. Él empieza a hablarles desde los profetas y empieza a decir, miren, esto que sucedió aquí es lo que profetizó Joel, y donde Joel habla del juicio que viene para la gente que no está cerca de Dios, pero dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso sigue vigente el día de hoy. Todo el que invoca el nombre del Señor encuentra salvación en Cristo Jesús. Y entonces Pedro los va llevando desde ahí y empieza a establecer la autoridad de Jesús, diciendo, y Jesús vino a este mundo de manera milagrosa y creció entre nosotros y caminó con nosotros y empezó su ministerio, y nosotros nos juntamos con él y vimos las maravillas que hizo, y vimos cómo lo mataron en una cruz, y cómo resucitó de los muertos, y cómo fue llevado al cielo frente a nuestros ojos, y ahora nos está dando el Espíritu Santo con un poder tremendo. Entonces un Pedro ya apasionado y lleno del poder de Dios, habla con denuedo, habla con el Espíritu Santo en su vida, y provoca que haya una transformación en los corazones que lo estaban oyendo. Hubo ¿cómo se llama? Una reacción en la gente que estaba escuchando el mensaje de Pedro. Y el día de hoy tú y yo tenemos la oportunidad de compartir el evangelio a nuestros amigos, a nuestra familia, a la gente que está necesitada, a la gente que necesita conocer de Dios. Y tenemos que provocar una reacción similar, una reacción que lleve a la gente a decir, tengo que tomar una decisión de vida. No puedo escuchar este mensaje nada más como oigo las noticias. Sí, porque es un mensaje de eternidad, es un mensaje de vida, es un mensaje que va a transformar tu ser, que transforma tu eternidad. Y mira, en ese discurso de Pedro, donde habla con denuedo de Jesús y habla de que todos pueden recibir perdón, y que habla que hay lugar en la eternidad para cada uno de que cree, fueron más de 3,000 personas que se convirtieron. Y digo más de 3,000 porque yo no sé, tenían esa rara costumbre de solamente contar a los hombres, ¿no? Pero si le suman mujeres, que quizás hasta fueron más, y a jóvenes y demás, fueron miles de personas que en el primer discurso de Pedro se convirtieron al Señor, encontraron la salvación. ¿Por qué? Porque fue un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, que ya no habló con sus propias fuerzas, con sus propios conocimientos, sino habló de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y él entendió por qué Jesús les dijo, no se preocupen, yo les voy a enviar un abogado, les voy a enviar el Espíritu Santo, el cual les va a recordar todas las cosas que yo les dije, los va a conducir al Padre. Y cuando hablen, hablará por ustedes. Buenas tardes. ¿Tú te has sentido temeroso de compartir la palabra de Dios? ¿O te ha dado miedo compartir la palabra de Dios? ¿O has dicho, pero qué le voy a decir a esta persona? A mí me ha pasado. Y van a decir, ay sí, pastor, no sea mentiroso, usted es pastor, ¿verdad? De repente sientes una carga y un peso cuando vas a hablar con una persona o vas a dar un consejo, porque no puedes simplemente hablar de tu entendimiento, de tu conocimiento, sino tienes que hablar de parte de Dios, lo que Dios quiere para su vida. Buenas tardes. Pero el Espíritu Santo es el que se encarga de guiarte, de conducirte, de poner las palabras precisas, de poner un versículo que tenía mucho tiempo que quizá no leías y en ese momento te acuerdas hasta de la cita. ¿Sí me explico? Te acuerdas hasta de la cita y dices, ¿y cómo fue eso? Pues eso estaba en tu mente y en tu corazón, y el Espíritu Santo de ahí lo tomó y dijo, voy a poner mis palabras en tu boca. Y ¡pras! Sale.
Oye, no, pues mira que acá, que Filipenses, ¿verdad? Dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y sale la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo así actúa en la vida de sus hijos. Y cuando tú lanzas la palabra y lanzas el mensaje y ya no te da miedo, sino al contrario lo haces convencido de que es el Espíritu Santo el que va a actuar a través de ti, provocas una reacción. Provocas una reacción. Y el que te está oyendo tiene que tomar una decisión y decirle, creo a Dios o no le creo a Dios. Eso ya no depende. La respuesta de las personas ya no depende de mí, ni depende de ti. Eso es personal. A veces queremos y amamos tanto a alguna persona, a alguna familia o algún amigo que queremos, ¿verdad? Y queremos que diga sí, acepto al Señor o sí recibo a Jesús. Pero eso ya es personal. Y cada persona tiene su tiempo para responderle a Dios. Pero nuestra responsabilidad es hablar de parte de Dios y mostrar ese mensaje de salvación con poder, con autoridad, así como lo hizo Pedro, que provocó que 3,000 personas por lo menos fueran bautizadas en esa hora y en ese día. ¿Cómo bautizaron a los 3,000? No sé, ¿verdad? Qué dolor de brazos les habrá quedado a los discípulos para bautizar a 3,000 personas, a más de 3,000 personas en ese día. Entonces, yo creo que Dios quiere derramar su Espíritu Santo aún el día de hoy. Y Pentecostés fue una señal de la autoridad de Jesús, de que Jesús es el Señor. Pero dice la Biblia ahí que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de las personas. Removieron las emociones, removió su espíritu y los llevó a tomar una decisión de vida. Entonces, al principio les decía que nuestro mensaje tiene que provocar una reacción. Y el Espíritu Santo logra en nuestra vida que nosotros podamos tener ese denuedo y esa fuerza y esa convicción y ese poder de Dios en nuestra vida. Quiero leer únicamente, y vamos a ir cerrando con esta parte, del versículo 37 al 42. Del versículo 37 al 42 dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Lo que decíamos, ¿verdad? Entonces, iniciamos diciendo que la oración, más que una acción, es una relación, es una comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios, tú y yo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, lléname cada día, lléname cada día. Tú no sabes el día que te vas a encontrar una necesidad, que vas a encontrar una persona enferma, que vas a encontrar una persona que necesita un consejo, que vas a encontrar una persona que tiene un problema en su alma, que vas a encontrar cualquier cosa en tu camino o aún para tu propia vida en el que necesites que el Espíritu Santo te ayude, te fortalezca y te lleve a un lugar diferente. Ponte de pie, vamos a cerrar este tiempo y vamos a darle gracias a Dios.
Porque en ese tiempo, en ese momento, el Espíritu Santo provocó en esos primeros creyentes que hubiera comunión, que participaran juntos en muchas cosas, que hubiera una unidad en el Espíritu, que hubiera un entendimiento, que no hubiera temor, sino hubiera honra delante de Dios. Pero sobre todo que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que tanto los que están en la transmisión como ustedes que están aquí puedan orar para que el Espíritu Santo llene sus vidas. Puedes levantar tus manos ahí donde estás. Y antes de orar por esa llenura del Espíritu Santo, yo quiero dar la oportunidad, si hay alguien que nunca ha entregado su corazón a Jesús, si tú nos estás viendo en casa, tú puedas abrir hoy tu corazón y decir: yo creo, así como las palabras de Pedro traspasaron el corazón de muchas personas, mi corazón hoy fue traspasado y hoy quiero responderle a Jesús. Puedas repetir después de mí: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, creo en tu promesa de salvación, me arrepiento de mis pecados y quiero ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por llenar mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero despedir la transmisión en línea, bendecir a los que están en casa, agradecerles que hayan estado con nosotros, que permanezcan. El miércoles nos vemos a las 8 de la noche. Gracias por bendecir esta casa, a los que así lo hagan, y gracias por dejar alguna necesidad de oración, estaremos pendientes de ella. Que el Señor les bendiga y les guarde.